y hemos podido ver algo que tenemos que seguir viendo, ¿amén? La unidad. Y ese es el tema que vamos a hablar. Pero no es la unidad de un día, sino que es la unidad de todos los días. Es la unidad de la iglesia. Y no sé si a usted le gustó el aniversario, a mí me gustó. ¿No? Porque es lindo cuando hay un grupo de personas que se ponen de acuerdo en base a un objetivo y lo podemos llevar adelante, ¿no? Y para eso el Señor nos llamó, para que podamos andar juntos, ¿no? Y la palabra quizá para este año que comienza o que se está terminando y que comenzamos otro año es esta, que necesitamos ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Cuánto nos queremos poner de acuerdo en este nuevo año, ¿no? Porque hay un salmo que muchos conocemos que dice que donde los hermanos están juntos, en armonía, ahí Dios envía bendición y vida eterna. Y yo quiero la bendición para mi vida, y yo creo que usted también la quiere para la suya, ¿no? Y para seguir avanzando necesitamos estar juntos, ¿no? Entonces, vamos a leer, para empezar, Hechos capítulo 4. Vamos a leer del 32 al 37. Tenemos algunos versículos que leer. Hechos capítulo 4, del verso 32 al 37. No sé si lo encontraron los hermanos. A ver. Dice, todas las cosas en común. Dice, la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Pero lo importante son los dos primeros versos que dice: la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Qué importante cuando nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero nos tenemos que poner de acuerdo porque el Señor nos puso en un cuerpo. ¿Cuántos somos cuerpo de Cristo, ¿no? Si usted ha creído, ha recibido al Señor como su Salvador, como su Señor, es parte de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Quizás, bueno, creo que todos los que estamos presentes hemos creído, ¿no? Pero si no hay alguien que haya creído, bueno, también tiene la posibilidad, hay que creer en el Señor, ¿no? Hay que creer, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, y ya somos parte de este cuerpo, ¿no? Y creo que para ponernos de acuerdo necesitamos hacer algo. Ellos, primeramente, les fue dada una orden que también está vigente hoy en nuestros días. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 1, verso 4. Dice, esto lo mandó el Señor, ¿no? Dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, ¿no? Entonces ellos tenían que alcanzar la promesa de ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y esto es lo que necesitamos hoy en nuestros días, que se ha perdido. Hemos perdido la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, porque humanamente no nos podemos poner de acuerdo. Sí nos podemos poner de acuerdo, pero no nos vamos a sostener en el tiempo. Ellos necesitaban una fuerza mayor
necesitaban tener algo que realmente los haga estar firmes. Y nosotros también necesitamos lo mismo. Quizás vemos hoy que muchos hermanos no están perseverando o quizás estamos de acuerdo en muchas cosas, pero después vamos a ver más adelante que no solamente necesitamos estar de acuerdo, sino que necesitamos estar unidos, estar perseverando, ¿no? Y por eso ellos necesitaban esta promesa, que esta promesa sea una realidad en su vida. ¿Cuándo estamos buscando la llenura del Espíritu Santo? Porque solo humanamente no vamos a poder, pero el Señor nos dejó un gran ayudador, ¿amén? Y podemos ver que ellos tenían que esperar esta promesa. Y podemos ver el verso 12 al 14 del mismo capítulo 1. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entraron, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacob, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿No? Entonces, para ponernos de acuerdo necesitamos la llenura del Espíritu Santo, pero también necesitamos alcanzar una madurez. Dice que los filipenses, Pablo les hablaba que él seguía este camino, él seguía adelante a pesar de todo lo que él había conseguido. Él no se gloriaba en su carne, sino que proseguía a la meta, y nosotros estamos para lo mismo. No nos podemos gozar o gloriar de lo que hemos alcanzado, sino que necesitamos seguir adelante, ¿no? Necesitamos alcanzar el objetivo. Creo que todos los que estamos acá estamos para lo mismo, estamos para alcanzar este objetivo, porque el objetivo es allá en el cielo, ¿no? Todavía creo que ninguno está en el cielo, ¿no? Si alguno está en el cielo, yo lo veo acá, no lo veo en el cielo. Estamos todos en esta misma carrera, pero para ponernos de acuerdo, dice que el mismo pasaje, Filipenses capítulo 3, dice que todos los que son perfectos o maduros sigan una misma regla y sientan una misma cosa. Y por eso digo que para ponernos de acuerdo tenemos que tener madurez espiritual, y eso obviamente lo alcanzamos con la búsqueda del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, pero también necesitamos leer la palabra, meditar en ella, nutrirnos de su palabra, porque también el apóstol Pablo, hay un mosquito que me está molestando, el apóstol Pablo le decía a los corintios que se podía hablar de las cosas espirituales con aquellos que habían alcanzado esa madurez, de los que tienen el discernimiento del bien y el mal a través de la ejercitación de la palabra de Dios. Ellos podían no solamente recibir el alimento líquido, que sería la leche espiritual, sino que también podía pasar a un alimento sólido. Esto son procesos, ¿no? Hoy a mi nene, aunque le quiera dar un churrasco, no lo va a poder comer porque no tiene los dientes, no tiene el organismo para poder incorporarlo. Ahora está bien que tome leche, ¿no? Pero va a llegar a un punto en donde va a tener que comer. Y así es nuestra vida espiritual. Quizás hoy en día muchos de nosotros ya tenemos que comer y todavía no lo podemos hacer, o no podemos entender muchas cosas porque no hemos madurado, ¿no? Entonces, la búsqueda del Espíritu Santo es importante, pero también es importante nuestra relación con Dios, como decía mi hermano ayer. Este camino es paso a paso, este camino es una construcción, ¿no? ¿Cuánto estamos entendiendo la palabra de Dios? Uno no crece de un día para otro, sino que vamos creciendo poco a poco. Y también depende de nosotros, nuestro crecimiento. Si uno no se alimenta bien, no crece bien. Entonces, el Señor nos manda también a que podamos hacer
nuestra parte. Y lo importante de esta iglesia primitiva es que ellos tenían todas las cosas en común, se habían puesto de acuerdo. Se habían puesto de acuerdo porque había una sola dirección. Y creo que este año que comienza tenemos que tener en claro esto: que la iglesia es un cuerpo, pero la cabeza, ¿quién es? Cristo. Amén. Gloria a Dios. No es el pastor, no son los hermanos que más estudian o más preparados en el seminario, sino que la cabeza es Cristo. Y si realmente queremos tener una iglesia bendecida, nos tenemos que someter todos a la voluntad del Señor. ¿Cuántos nos vamos a someter en este año a la voluntad del Señor? Es hacer lo que Él nos diga que debemos hacer. Porque cuando realmente todos los miembros nos ponemos de acuerdo y nos sometemos al Señor, es ahí donde la iglesia comienza a crecer. Y eso le pasaba a esto. Por eso es lo que hemos leído. Dice que se habían puesto de acuerdo y nadie pensaba en sí mismo, sino que pensaban en el bien común. Qué bueno que como hijos de Dios podamos pensar en el bien de la iglesia. A veces somos egoístas en esta parte, Decimos, bueno, yo quiero que el Señor me ponga de predicador, yo quiero que el Señor me ponga acá, me ponga allá, pero qué bueno que podamos estar preparados y decir, Señor, no sé dónde vos me vas a poner, pero ahí quiero realmente sumar, quiero unirme con mis hermanos para ponerme de acuerdo y ser bendecido y ser de bendición a los demás. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer en este nuevo año? Pero no solamente se pusieron de acuerdo y buscaron la presencia del Señor, la llenura del Espíritu Santo, que es lo que marcó la diferencia, sino que también hicieron algo sumamente importante que lo hemos leído. Vamos a leer también Hechos capítulo 2, verso 1 y 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vino la promesa, pero ellos quisieron, se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos vamos a poner de acuerdo en este año de que el Señor nos llene con su Espíritu Santo? Pero no solamente se pusieron de acuerdo, sino que perseveraron. Y esa es la falla que tenemos hoy en día. Esa palabra hay que grabarla. Perseverar. Por eso digo, muchas veces nos ponemos de acuerdo, pero no perseveramos. Y ahí es donde no viene la bendición de Dios para nuestra vida. Pero, como hemos leído, ellos estaban orando, estaban esperando la promesa, estaban juntos, estaban todos los discípulos ahí con María y otras mujeres más, orando, buscando la promesa, perseverando. Y perseverar es mantenernos. Perseverar es tener ese objetivo y no abandonar en el medio. Y van a venir problemas, van a venir dificultades, pero si queremos la bendición de Dios, tenemos que perseverar. ¿Cuándo vamos a perseverar? Amén. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque dice que ellos, en Hechos capítulo 1, verso 8, dice que recibirán poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo y le van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso ellos necesitaban perseverar en esta promesa, pero también necesitaban perseverar en otras cosas más, que también nosotros tenemos que perseverar. Y esto lo vemos también en el mismo capítulo 2, verso 42 al 47. ¿Se va entendiendo la palabra? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso es tan importante buscar la llenura del Espíritu Santo, perseverar en la oración, pero también
decían que tenían que perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es esto? Es la palabra de Dios, ¿no? Y por eso creo que todo va conectado con todo. Si queremos ser maduros, tenemos que perseverar en la palabra de Dios, tenemos que meditarla, no para ser maestros, para que digan cuánto sabe Ezequiel, sino para que esta palabra haga un efecto en mi vida, para que me traiga paz, para que me traiga fe, para que me traiga seguridad. Y por eso ellos tenían que perseverar en las palabras del Señor, tenían que perseverar en la comunión unos con otros. Y hoy, si vemos, quizás no vemos tantas personas y han dejado de perseverar, ¿no? en congregarnos. Es importante congregarnos en la iglesia. Y es un mandato del Señor. Ellos perseveraban en la comunión. Y a veces tomamos y decimos, bueno, yo estoy en paz con todo, pero lo sigo desde mi casa, ¿no? Bueno, esa no sería la comunión que el Señor nos está pidiendo. Y perseverar en el partimiento del pan, figura de la cena del Señor, figura de la comunión entre los hermanos. Es muy importante que este año que comienza podamos unirnos, ¿no? Podamos estar en comunión, podamos estar de acuerdo, pero por sobre todas las cosas es importante que podamos perseverar, ¿no? Que podamos perseverar en lo que ellos perseveraron. Después dice que después vamos a ver los resultados, ¿no? Perseverar es seguir a pesar de las dificultades, es seguir a pesar de las pruebas. A todos nos van a venir pruebas, ¿no? Y estamos en este país también, que no solamente pruebas familiares, pruebas muchas veces espirituales. En este país también tenemos pruebas económicas, ¿no? Quizás en otros países están más soleados, pero bueno, acá también le podemos sumar pruebas económicas y pruebas de todo tipo. Pero el Señor nos está indicando que podamos perseverar, ¿no? Podamos perseverar en su camino, podamos perseverar en todo lo que hemos leído, en la oración, en la llenura del Espíritu Santo, en la comunión, en la palabra. Y podemos ver que si realmente perseveramos, hay bendición para nuestras vidas, ¿no? Yo creo que todos queremos la bendición. Y podemos ver que dice que realmente ellos perseveraron en esto y fueron bendecidos. Yo realmente quiero la bendición para mi vida, para mi familia. También quiero la bendición para la iglesia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué nos sirve de perseverar, de estar unidos, de poder leer la palabra, de poder estar unánimes en un mismo sentir? Ellos alcanzaron madurez, alcanzaron firmeza, pero también alcanzaron bendición para sus vidas. Este año yo creo que tenemos objetivos en el Señor. ¿Cuántos tienen objetivos, ¿no? Muchos están pidiendo por sus hijos, por su familia, están pidiendo por familiares inconversos, pero si nos volvemos atrás a lo que hemos leído, el capítulo 4, verso 2, dice el verso 4, lo hemos leído, esperen que ahí lo busco. Gloria a Dios. El 32 era. La multitud de los que habían creído eran un corazón y un alma, y ninguno decía ser suya propia, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Nos está hablando de que daban testimonio, ¿no? Entonces no solamente creo que predicaban la palabra, sino que daban testimonio. Y si uno lee después mismo los Hechos, dice que ellos marcaban una diferencia. Que los que
buscaban a Dios se acercaban a ellos, pero los que realmente no querían compartir o no participaban de lo que ellos hablaban, dice que ni aún se juntaban con ellos, no se les acercaban, sino que había una división, ¿no? Y qué bueno que por donde nosotros vayamos podamos marcar la diferencia, ¿no? Por eso necesitamos estar unidos y hacer lo que hemos dicho, porque el Señor nos llamó a poder dar testimonio del Señor, a poder no solamente predicar, sino que dice que los apóstoles no testificaban del Señor, pero a través de su testimonio se añadían los que iban a ser salvos. Y qué bueno, ¿no? Que no sean nuestras palabras solamente, sino que sea nuestra vida, que sea nuestra conducta la que pueda impactar en esas personas, en aquellos que realmente tienen que añadirse para ser salvos. Y este es el mensaje de esta mañana, ¿no? Que primero nos podamos poner de acuerdo, que podamos tener en común aquellas cosas para las cuales el Señor nos ha llamado. El Señor nos llamó para ser bendecidos, pero también para ser de bendición, para llevar este mensaje de bendición a aquellos que se están perdiendo. Quizás muchos de nosotros a nuestro alrededor tenemos personas que se están perdiendo, ¿no? El Señor nos llamó con ese propósito, de ser testigos. El testigo no solamente es alguien que vio algo, sino nosotros también somos testigos. ¿Cuántos hemos sido testigos del poder de Dios, ¿no? Porque quizás no hemos visto al Señor, pero hemos experimentado el poder de Dios, ¿no? En nuestras vidas. Por eso, para terminar este mensaje, tenemos que ponernos de acuerdo en buscar la llenura del Espíritu Santo, tenemos que ponernos de acuerdo en congregarnos, tenemos que ponernos de acuerdo en orar, en buscar de su palabra, en meditar en ella, en tener comunión entre nosotros, pero no solamente ponernos de acuerdo, sino que tenemos que perseverar. Y van a venir problemas, van a venir dificultades, pero si queremos la bendición de Dios, tenemos que perseverar en este año que comienza. Y dice que el Señor añadía los que tenían que ser salvos. Hoy vemos quizás muchos bancos vacíos, pero el Señor nos ha llamado a ser testigos de Él. ¿Amén? ¿Cuántos queremos ser en este año que comienza testigos de Cristo? Pero primeramente nos tenemos que afirmar nosotros, ¿amén? Que el Señor nos ayude primeramente a mí y ayude a cada uno de mis hermanos a estar unidos, a perseverar, y el Señor va a traer gran bendición para nuestra vida y para la iglesia, ¿amén? Nos ponemos de acuerdo, pero nos ponemos de pie, ¿amén? Y vamos a estar orando.